buenas tardes. En el día de hoy tenemos a tres grandes personajes de Suezca. La señora Brígida Penagos de Alfonso, la señora Delia Talero de González y el señor Ricardo Mestizo Reyes. Nuestra charla de hoy es, como ustedes son personajes de Suezca, que nos empiecen a contar un poquito de su vida. Ustedes son personas que han vivido siempre en Suezca, hacen parte de esta sociedad. Entonces yo voy a empezar por la señora Brígida, que nos cuente un poquito de su propia vida, en qué fecha nació, y ahí empezamos como a hacer la historia y a reconstruir la historia de Suezca. Bueno, el 11 de marzo de 1932, mis padres fueron Andrés Penagos, Brígida Mesa de Penagos. Estudié en la escuela Nuestra Señora del Rosario. Ahí hice hasta cuarto elemental y luego me llevaron al colegio de María Auxiliadora en Bogotá interna. Fueron unos años muy ricos allá, regresé nuevamente a Suezca. En esos tiempos el transporte, no habían buses, era el tren, de acá va a salir a uno a la estación, iba a pie y cogía el tren, iba a Bogotá, se bajaba uno en la estación de La Sabana. En ese tiempo habían unos coches que lo llevaban a uno a la Plaza de Bolívar. No había sino esos coches, pues taxis y tranvía. Regresaba uno aquí a Suezca ya por la noche y le tocaba a pie nuevamente de la estación aquí. No había acueducto. El acueducto más o menos fue como en el año 60, por ahí, como 60. Bueno, señora Brígida, un momentico que se me adelantó mucho. Vamos con la señora Delia. Bueno, yo nací aquí en Suezca. Mis padres, Eusebio Talero y Adela Rodríguez. También estuve estudiando en la escuela urbana, que era anteriormente donde hoy es la Casa de la Cultura. Ahí terminé mis estudios de primaria y me internaron en Bogotá, en el colegio Instituto Femenino de Orientación Social, hoy Liceo Femenino de Cundinamarca. Allí hice también la secundaria, me gradué y al terminar mis estudios a la mitad del año, los terminé el año 53, en el año 53. En el 54, en julio del año 54, me nombraron como oficial escribiente de la alcaldía y ahí empecé pues a trabajar. Bueno, ahora vamos con don Ricardo Mestizo Reyes. Sí, mire, yo nací aquí en el municipio de Suezca, en la vereda Cacicazgo, a la entrada de las Rocas de Suezca. Mi padre fue un empresario minero, Ricardo Mestizo Cortés, mi madre de origen santanderiano, Dora Reyes de Mestizo. Entonces llevamos vinculados a este municipio muchos años, podemos decir que más de un siglo, a través de mi familia, de mis descendientes, de la familia Mestizo, de la familia Cortés, de la familia Palacios. Yo soy ingeniero industrial graduado en la Universidad de América, especializado en minería. He participado en política y además de hecho he ejercido mi actividad profesional en varias entidades del Estado, en la Contraloría Nacional, en la Cámara de Representantes. Fui secretario de Minas y Energía de la Gobernación de Cundinamarca y he pertenecido a varias juntas directivas del orden departamental y nacional. He seguido con mucho cuidado y conozco muy bien la historia política de Suezca, su actividad económica, la forma como se ha desarrollado el pueblo y como hoy actualmente los habitantes de Suezca se han triplicado. Ha habido un crecimiento más o menos exponencial. Una cosa importante, ha habido desarrollo turístico. El único lunar que tiene este municipio, el único problema que ha presentado este municipio, lo más grave que le ha pasado a Suezca en los últimos 500 años, es la aparición de la planta de cementos Tequendama, que dañó el medio ambiente, el entorno, está dañando la salud de los habitantes del municipio. Bueno, sigamos un poquito vamos en orden, porque eso hay muchas historias para contar. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de su infancia? ¿Cómo se desarrolló la infancia aquí en Suezca? Porque todos ustedes nacieron y se criaron en Suezca. ¿Qué nos cuenta, señora Brí?
Pues en nuestra infancia, como le digo, en la escuela pues pasamos 4 años muy ricos, sabrosos. Jugábamos con sus muñecas. Yo tenía un hermano nomás, entonces jugaba mucha cosa de hombre como el trompo, que la carreta, la coca, todas esas cosas. Porque a uno en ese tiempo no lo dejaban salir como sale ahora la niñez. Claro que gozábamos también que como no había acueducto, nosotros teníamos una huertica que sembrábamos con mi hermano, lechuga, zanahoria, todo eso, y nos tocaba cargar el agua de la toma. Para comer era el albercón, que era agua pura. ¿Y el albercón dónde era? El albercón yendo para Agüita. Yendo para Agüita. ¿Actualmente qué quedaría allí? No, eso ahora está como propiedad privada de la hacienda San Carlos, de los Holguín. También quiero hacer alusión de la familia Holguín, que fue una familia muy, muy querida aquí en Suezca y de una generosidad única. Los domingos salían aquí cuando existía la plaza aquí donde es el parque, compraban los bultos de naranja, plátano, les regalaban a la gente, eran muy generosos. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes de la plaza? ¿Cómo era la plaza cuando ustedes tenían 10, 7 años? Bueno, de eso recuerdo que aquí eso era la plaza de mercado, no existía ni mata ni nada, sino solo tierra, ¿no? Y ahí estaba la plaza de mercado, venían generalmente de Guateque, de Chocontá, y vendiendo los productos como era la papa, la mazorca, haba, alberja, todo lo que eran pues verduras, y había toldos para comida. Y pues claro, uno en la infancia pues feliz porque como era obligatorio en la escuela, no podíamos faltar a la misa, que eso era algo muy maravilloso, porque nos castigaban si no asistíamos los domingos a la misa. Entonces salíamos y llegamos a comprar, por ejemplo, las cerezas. En ese tiempo, fruta que ahora no se ve, eran unas cerezas grandísimas. Entonces, pues la felicidad de uno salir a la plaza, a que los mamoncillos. Entonces era pues muy hermoso porque realmente lo que mi comadre Brígida dice, la infancia fue muy hermosa, muy diferente a lo de ahora, porque le enseñan a uno principios morales, respeto con sus superiores, por ejemplo las clases de la urbanidad y la cívica eran esenciales, entonces uno aprendió pues como a la educación, a la cultura, sobre todo con los mayores que hoy no se da, y hermosísimo, para mí la juventud maravillosa. Yo añoro esos años donde de verdad lo que cargar el agua del albercón, feliz porque claro, como era una niña, entonces con el chorote en la cadera y tantas cosas tan lindas, ¿sí? Esas navidades, entonces eso es muy, muy, muy rico para recordar, delicioso. Bueno, la señora Brígida habló sobre los juegos, de pronto Ricardo, ¿recuerda qué juegos eran los de esa infancia? Sí, realmente en ese momento había una cancha de fútbol muy pequeña que queda detrás de esta casa, aquí del parque principal, canchas de básquetbol, de voleibol. Realmente esto eran las actividades deportivas, eran básquetbol, fútbol, voleibol y los juegos de calle que usualmente los niños, o nosotros pues, los niños jugamos, que era trompo, que era con el aro. Pero hay unos juegos que yo intenté rescatar que eran las tabas. Realmente era un juego de mayores. Era un juego de mayores, ¿sí? Que en el municipio lo hacían usualmente los trabajadores de las minas. Este fue un centro minero muy importante. Realmente en esos años Suezca vivía del carbón. Ya en este momento no. Ya en este momento la principal actividad económica es la ganadería y el cultivo de flores. Pero en ese momento aquí en Suezca existía el Sindicato Nacional de Mineros de Colombia. Era la sede del Sindicato Nacional de Mineros de Colombia. Aquí esto era la principal y había unas seccionales en Chocó, en Amagá, en el Cauca, y era un sitio donde de todos modos se hacía mucha política porque hacía mucha presencia en su momento, no lo conocí, pero dice la historia, Jorge Eliezer Gaitán, Carlos Lleras, inclusive aquí en Suezca fue concejal Álvaro Gómez Hurtado.
lo trajo mi padre, que era el suplente de él en el consejo, más o menos en el año 1958. ¿Y vino Jorge Eliezer Gaitán? Vino Jorge Eliezer Gaitán. ¿En qué año? Vino más o menos en el año 46, 47. En ese momento él tenía un grupo político llamado el UNIR, Unidad Revolucionaria de Izquierda, traído en ese momento por un diputado que era originario de Suezca, el doctor Luis Cano Jacobo, que es el hombre más importante que ha dado este municipio. Él ya murió. Uno de los más importantes. ¿Qué recuerda la señora Brígida del señor Cano? Ah, no, una persona muy inteligente, ayudó a Suezca, ayudó a mucha gente dándole becas y eso para que pudieran estudiar. En sí fue una persona muy buena aquí en Suezca. Sí. Bueno, Una anotación. claro. Mire, realmente él fue el único parlamentario que ha tenido este municipio. Él fue representante de la Cámara por Cundinamarca, fue diputado de la Asamblea de Cundinamarca, fue Contralor General de la República y fue secretario de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Solamente 3 secretarios ha tenido del despacho de la Guardia, ha tenido este municipio: el doctor Oscar Mayerga, que fue secretario de Salud, el doctor Luis Cano Jacobo, que fue secretario de Hacienda y Contralor del Departamento, y como lo dije anteriormente, yo fui secretario de Minas y Energía de la Gobernación de Cundinamarca en el gobierno de Álvaro Cruz Vargas, el actual gobernador. Sí, claro. Bueno, ustedes se dan cuenta que hay muchos temas interesantes por hablar, ¿cierto? Pero yo voy a tocar un tema que a todos nos gusta y es la gastronomía. Entonces recuerden ustedes cómo era la culinaria, cómo eran las comidas en la época de cada uno de ustedes. ¿Quién quiere contarnos un poquito? Las señoras, que son las que cocinan. Bueno, a ver, yo tanto como en esa época de juventud cocinar no, porque estudiaba y después... ¿Qué se comía? Sí. Ah, no, delicioso. Por ejemplo, la papa, como no tenía químicos, entonces la papa era una delicia. Esa papa que se abría, pura seca, la alberja, mazorca, el cuchuco de trigo, porque se sacaba, se tostaba el trigo y se molía y se hacían los cuchucos naturales, no venía nada en paquete. En ese tiempo no existía nada que fuera en paquete como hoy día. Entonces eso era muy delicioso. Y por ejemplo el pollo, que era criado en el campo sí, la gallina criolla, los huevos. Y el chivo, por ejemplo, delicioso también. ¿Cuál es la diferencia entre el chivo y el cordero? Es lo mismo, es el mismo, el cordero y el chivo, sí, es lo mismo, pero algo era pues el sabor muy diferente a lo que es hoy día, porque no existía con químicos. Entonces sembraban con el estiércol de las vacas, por ejemplo, el abono, sí. Y claro, muy, muy saludable, y así que no había tantas enfermedades como ahora, y lo más bueno era que a uno lo curaban cualquier dolor de estómago, cualquier enfermedad era con las hierbas, ¿sí? Entonces no existían tantas enfermedades, pero debido a la comida tan sana que se comía en esos tiempos. ¿Y se acuerdan del envuelto 3 puntas, señora Brígida? Ah, sí, los envueltos de quiche, que eso los hacían de maíz pelado, y el de mazorca, sí. Que en ese tiempo yo me acuerdo que mi mamá hacía los de mazorca, los cernían, entonces no quedaba con la cosita del maíz, sino eran riquísimos, sí. Con queso, mantequilla, uva pasa, eran unos envueltos riquísimos. Sí. Bueno, y nosotros somos una región de papa, entonces don Ricardo puede contarnos sobre las paperos de Suezca. Realmente mi vocación ha sido agrícola, yo he sido un empresario minero, pero sí sé que en este municipio, en esta región, se siembra la papa, y ha sido un producto que de todos modos le ha dado bienestar a la gente, pero producto de los tratados de libre comercio la gente ha entrado en dificultades económicas. Ya en este momento sale más barato importar papa que sembrarla. Ya ha habido dificultades, ¿no?, con ese sector. Sin embargo, se sigue sembrando. Hay, por ejemplo, también antiguamente sembraba maíz y cebada, y producto de la apertura económica en este momento ya se importa todo. Ya la maíz y cebada, que en el país de los chiuchas, en la zona de las chiuchas, ya es una cosa del pasado. Bueno, y de la producción lechera, ¿qué saben ustedes? ¿Alguno sabe algo sobre Realmente la persona que más introdujo al municipio de Suezca la tecnología fue el doctor Guillermo Camacho, que fue alcalde del municipio. Él era presidente de la Asociación Holstein de Colombia.
y era un hombre que de todo le dio progreso a este municipio porque fue el primer empresario que trajo los cultivos de flores con Florandia. Eso le dio un respiro económico al municipio, le dio empleo. Y era una persona que estaba muy vinculado fundamentalmente la gente que tuvo empresa ganadera y láctea, fue gente de fuera de aquí del municipio, no nacidos en el municipio, pero que se vincularon a través de las veredas donde se puede pastar. Eso realmente no ha avanzado mucho, pues la parte de cultivo de flores sí ha avanzado con bastante intensidad, porque los 70-80% de la gente de Suezca vive de los cultivos de flores, como empleados de estos cultivos. Y esto se exporta y ahora pues gracias a que hay devaluación, el dólar subió, entonces hay como una bonanza, hay una bonanza realmente. Bueno, ustedes son personajes de Suezca, pero ustedes han de recordar otros personajes que ya no nos acompañan. Tratemos de recordar unos cuantos y le hacemos honor a ellos. A ver, ¿a cuáles recuerdan ustedes? Pues así como para recordar Francisco Cintura, que inclusive era primo de papá, un señor que pues también fue muy amigo con Luis Cano Jacobo y trabajó a la par con él en el consejo. Eran personas importantes aquí. Y él estuvo como que era... ¿Qué cargo era que estudió él? Contaduría Pública Juramentada. El papá del vicefiscal general de la Nación, José Francisco Cintura. El del recuerdo, que tenga pues el agrado de recordar el doctor Augusto Ramírez Ocampo, quien me fue concejal, y él me lanzó mi nombre para tesorera. Entonces pues lo recuerdo con mucho agrado. El don Jaime Rey Lara, que también fue alcalde, el doctor Guillermo Herrera y muchos más que en este momento se me escapan, ¿sí? Pero realmente había un consejo muy selecto, eso era lo hermoso, ver cómo esa unión que había antes, hermosísimo, vivimos unos tiempos muy agradables. Y sí, son muchos, pero en el momento no recuerdo exactamente. Estamos recordando, señora Brígida. Bueno, yo conocí a don Pío Cantini, un gran personaje, que fue dueño de la hacienda del Potrero. Luego el doctor Hernando Salazar Mejía, que fue gerente del Banco Bogotá. El doctor Augusto, que no lo olvido porque yo llegué a la recaudación de impuestos nacionales porque él me consiguió el puesto. En eso duré trabajando con la DIAN 29 años y un año de personera aquí en Suezca. La familia Holguín, que como acabé de decir, magnífica gente, generosa. Don Francisco Rocha también, que ayudó, también hace muchos años, pero muchos años, yo era muy niña. Se destacaron todas esas familias, sí. Bueno, don Ricardo. Mire, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, un personaje que fue deportista, fue campeón de la Vuelta a Colombia, Pablo Hernández. Él nació en el Crucero, era el hijo del jefe de estación cuando existían los ferrocarriles. Fue campeón de la Vuelta a Colombia en 1969. Fue invitado aquí a Suezca con otras glorias del deporte como Álvaro Pachón Morales, Miguel Zamacá. Igualmente un personaje que nos ha dado mucho renombre internacional, que es Rafael Penagos, el pintor, el primo aquí de doña Brígida, primo hermano de doña Brígida, nos ha dado mucho renombre internacional. Y un hombre que recientemente falleció, que fue un hombre muy importante, muy brillante, un gran orador, el doctor Jorge Guaque Tacagua, un gran penalista, un hombre que estuvo muy vinculado al municipio y que lo hizo de muy buena fe, tenía un aprecio muy grande por la gente de menos recursos y generó aquí en Suezca un movimiento político muy importante. Inclusive en la primera alcaldía, junto con mi hermano Rodolfo Mestizo, trajimos a Luis Carlos Galán y al doctor Ernesto Samper Pisano, cuando eran muchachos muy jóvenes. Ellos participaron, fue la última vez que vivieron unos presidente y un candidato presidencial a este municipio. Entonces yo creo que ese fue un personaje que dejó huella imborrable en el municipio de Suezca, el doctor Guáqueta. También otros personajes que así no sean de Suezca, que participaron aquí en política, fue Alberto Salamea, que fue embajador en Venezuela y fue concejal de Suezca en 1970. El doctor Álvaro Bernal Segura, que fue parlamentario y que dejó muchas obras en el municipio. Fue compañero mío del consejo
dejó muchas obras en las veredas y también, como decía que doña Brigia, el exalcalde de Bogotá, el doctor Augusto Ramírez Ocampo, y Álvaro Gómez Hurtado, que fue concejal de este municipio en 1958, suplente de mi padre Ricardo Mestizo Cortés. Bueno, recordemos un poquito también como las familias. Ustedes inicialmente empezaron contando sobre su propia vida, pero ellos también fueron personajes de Suezca, porque construyeron la historia de Suezca. ¿Qué recuerdan de sus padres, de sus abuelos? Bueno, yo sí, con orgullo diré que me siento orgullosa de mi abuelo, el papá de mi papá, porque él fue el primer que trajo la empresa de las alforjas, la herrería, y él fue muy famoso de forma internacional. Me contaba un amigo que era el Club Leones, en este momento no se me escapa el nombre, que hacía los mejores frenos y los ay, se me olvida, los estribos. Entonces, pues para mí es un orgullo porque el viejito es de nombre, tenía fama de hacer los mejores frenos, hizo las puertas del cementerio y muchos más, pero pues por familia mi abuelo y yo realmente también vivo agradecida porque aquí me dieron el puestico. Empecé como oficial escribiente de la alcaldía, a veces era secretaria cuando no había, luego ya crearon conmigo el cargo de secretaria de la tesorería y bueno, terminé como tesorera y para pensionarme como personera. Realmente pues vivo muy agradecida de muchas personas que me ayudaron. Aquí está el señor Mestizo, Ricardo Mestizo, quien también fue concejal y en ese tiempo yo trabajaba siendo él también concejal. Don Tobías Alfonso, que también fue concejal y me colaboraron a mí y felizmente terminé. Yo nunca me imaginé que al empezar pues la carrera así en la alcaldía fuera algo tan agradable. Trabajé lo más honestamente que pude hasta terminar mi carrera, digamos, no sería esa la palabra, pero hasta pensionarme. Entonces yo vivo muy grata de muchísimas personas de verdad que me colaboraron hasta terminar y hoy tener mi pensioncita. ¿Qué recuerda la señora Brigia? Pues yo recuerdo que mi papá era aquí de Suezca también, mi mamá era de Soacha, se casaron y formaron su hogar y pusieron un negocio en Tres Esquinas, que en ese tiempo era ese almacén y el de don Julio y la señora Balbina de Jacobo, otra familia de prestigio aquí en Suezca, y eran los dos negocios únicos aquí en Suezca. Recuerdo también que pongamos los domingos, ponían mercado por ahí 4 de la tarde en Tres Esquinas, había juegos de bolo, taba, jugaban taba, y eso era un mercado chiquito allá en Tres Esquinas. Lo que significa era que Tres Esquinas era como el punto, digamos, más importante, donde se hacía todo el comercio. Sí. Y en ese tiempo el transporte de los mercados y todo era en burros. Eso era cantidad de burros. Claro. Sí. ¿Y qué recuerda? Mire, personajes que ya no están, me pregunta, ¿cierto? Pues estábamos hablando sobre un poquito como la familia. Ya, realmente mi familia, pues todos originarios los ancestros. Todos originarios de este municipio, somos por un lado de origen mestizo, de origen huáqueta y cortés. Esas son como las familias de mucha tradición, de aquí de 150, 200 años, por no exagerar. Realmente el motor fundamental de mi familia en una época fue mi tío Abelardo Cortés Guaqueta, que tiene una carbona que se llama Carbonas ABC, una empresa de unos 300 trabajadores, don Rafael Palacios. Y hay un personaje que quiero nombrar que era mi tío abuelo, Santiago Mestizo, que él fue presidente del Sindicato Nacional de Mineros del Carbón de Colombia.
Él fue condecorado por el presidente de la CTC hace 60, 70 años. Igualmente vino un minero estadounidense a condecorarlo, y lo condecoró aquí en el parque principal. Lógicamente yo no estaba, pero esos son los recuerdos que tengo de mi familia, que ha sido una familia que ha estado vinculada al municipio, ha ejercido su actividad profesional como médicos, como ingenieros, como abogados, comerciantes y en las épocas pasadas mineros, porque realmente este fue el polo de desarrollo económico del municipio, junto con Carboneras San Vicente, Carboneras ABC y otras empresas mineras que existían. Inclusive aquí hubo una empresa manejada por unos suizos, que les decían los señores Rubín. Rubín. Esos señores Rubín tenían minas aquí en la vereda Cuayá. Ellos se hicieron viejitos y ya se fueron del país y fueron a morir a Suiza. Realmente también tengo que destacar aquí, que ya es una cosa muy lejana, es la presencia de don Pietro Cantini, que fue el que hizo la alcaldía del municipio, la actual, la que está aquí al fondo. También la parte, ahí están los recuerdos en el cementerio, y fue el quien ayudó en el diseño y la construcción del Capitolio Nacional, del Hospital San José y del Teatro Colón. Hizo el Teatro Colón, lo mismo que la alcaldía de Nemocón. Pero sí, nosotros los suezcanos sabemos que Pietro Cantini, pero ¿qué más ustedes recuerdan que le hayan contado de Pietro Cantini y de su familia? Tal vez ustedes no conocen. Realmente. Pero que ellos vivían en el Potrero. Vivían en Palmira, en la hacienda del Potrero, pero realmente era un arquitecto italiano que vino a trabajar, a hacer grandes obras, fue contratado. Sus descendientes quedaron y hoy son médicos y creo que están vinculados al Hospital San José. Pero realmente no hay una historia es la historia lo que uno alcanza a encontrar en la Academia de Historia de Cundinamarca, porque no se escribió la historia. En este momento sería importante que se escriba la historia, porque se va pasando el tiempo y los recuerdos se van borrando. Estamos en eso. Sí. Estamos reconstruyendo la historia y ustedes hacen parte de la historia. Lo que decir referente a una tía, hermana y papá, que fue la primera concejal aquí en el municipio, mujer, sí, y pues recuerdo eso, Rosa María Talero Cortés, sí, ella fue la primera concejal mujer. Bueno, hemos hecho un recorrido pero muy somero, ¿cierto? Porque eso hay muchas historias más para contar. Pero yo siempre me reúno aquí con la señora Bri, con la señora Delia, con la señora Fanny, con Elvira Niño. Y ustedes me contaban que, pues yo les decía, bueno, nos tomamos un cafecito, pero ustedes me contaban que en tiempos anteriores, ¿cómo era la cosa? Que se sentaban a charlar y que tomaban. Y pongamos, éramos todos muy unidos, y yo fui personera un año, y aquí, tanto cuando estaba en la recaudación, todos veníamos aquí donde mi hija antes tenía la cafetería, allá donde es ahora lo de salud, bienestar. Y nos reuníamos muy sabroso, nos tomábamos a veces nuestros tragos, y todos, pero con una unión la única. ¿Y cómo era esa vida social No, muy buena. Hacíamos unas fiestas que hasta se traían 2 orquestas. ¿Sí? Sí. Entonces recordemos un poquito cómo eran las fiestas en Suezca en esa época. No, pues era muy bueno, todo el mundo, ese consejo hablara de todas las fiestas que a veces saltaba la otra. Sí, porque no había otro sitio. No habían bailes populares. Sí, después fue en el teatro, ya en el colegio, que hubo reinados y todo, entonces para levantar fondos para el colegio, para una cosa, para otra. Sí. Y en esa época también se celebraba el 14 de marzo el cumpleaños de Suezca. No, en esos años atrás, sí. De personera fue la primera. La primera, ¿que eso fue en qué año? El doctor Jesse. O sea, ¿desde qué año creen o recuerdan ustedes se empezó a celebrar el 86, creo que fue en el 86, me parece. Se empezó Sí. a celebrar. Sí, primero estando yo de personera, estaba el alcalde Jesse González, y como tesorero estaba Carlos González. Fue la primera digamos, celebración del aniversario de Suezca, pero fue algo que tuvo renombre a nivel nacional, pues, porque enviaba notas de pues, felicitaciones, porque hubo carrozas, muchos artistas, 2 orquestas, una en la tarde y otra en la noche. Eso fue inolvidable.
Vinieron varios Hermoso, cantantes, sí. Berenice Chávez, Marlene Tovar, Los Sim- Indio, los Sábados Felices. Sábados Felices. No, Sí, eso eso fue algo Fabuloso. sí. Bueno, entonces ahora ya estamos en este momento, en la actual. Entonces ahora, ¿cómo ven ustedes a Suezca? ¿Cuál es su visión de Suezca? ¿Cuál sería el futuro de Suezca? Empecemos Hay con un tema, Ricardo. hay un tema que a mí me pareció muy importante en las últimas alcaldías, es que hay un desarrollo cultural que antes no existía. Realmente hay un desarrollo cultural, se ve la juventud participando en deportes, en pintura, también en gimnasia, se ven participando en investigaciones periodísticas, o sea, hay como un impacto cultural en el municipio. Realmente este municipio ha crecido y también se ve que hay mucha gente nueva. Yo creo que un 50, un 60% es gente desplazada de pronto de la violencia. Uno oye decir que vienen de Corinto del Cauca, que vienen del Caquetá. Mucha gente que llega, porque como estamos en un estado libre, la gente se desplaza sin mayor problema. Yo veo que sí hay también a nivel de la administración otra forma de gobernar, pero es producto también de la política nacional, de las políticas públicas. Ya la cosa no es como antiguamente, que era una cosa como de bolsillo, era como se manejaba una hacienda, ¿no? Ya hay políticas públicas, es más grande la administración, más participación ciudadana, producto de la Constitución del año 91, encontramos más participación ciudadana, más veedurías cívicas. Yo he visto que el pueblo ha crecido, que ha habido un desarrollo, que de todos modos ya la parte del hospital, la parte de las vías han mejorado un poco, se está haciendo la vía, pavimentando la vía principal, que es muy importante. Y vuelvo y reitero, el único lunar de los últimos 500 años es la cementera Tequendama, que se hizo de una forma irresponsable por el alcalde que gobernó durante el año 2001 a 2003, señor Néstor Malagón, que dio una licencia de construcción sin consultar a la comunidad. Le hizo el daño más grande que se le ha hecho a Suezca, porque ¿cómo se va a quitar esa cementera? Si ya tiene licencia de construcción, licencia ambiental, hay título minero, hay licencia ambiental de la CAR. Nos encontramos con una situación muy compleja, porque esto sería un paraíso si no existiera esa planta de cementos Tequendama que contamina el ambiente, que va a dañar la salud de los suezcanos. Y además de eso, que no podemos cambiar unos ingresos de industria y comercio por la salud y la tranquilidad de todos nosotros. Sí, eso sí es cierto, porque eso fue el perjuicio más grande que le ha podido ocasionar a Suezca. Tal vez nosotros los viejos ya no vayamos a aguantar tanto una enfermedad como la gente, los niños que están creciendo y eso, porque con más años esto va a ser tremendo, todo el mundo enfermo de los pulmones debido a esa cementera. Sí. Le voy a hacer una anotación, miren. En la Calera, Cundinamarca, había una cementera que se llamaba Cemento Samper, que a 8 kilómetros y contaminaba. Aquí estamos a 200 metros. En Apulo, Cundinamarca, había una cementera que se llamaba Cemento Diamante, que daba a 7 kilómetros y contaminaba. Como de aquí a ese Esquilé. Esto que hicieron aquí fue una infamia ambiental. Fue una cosa de un absurdo total. Es la única cementera, el único municipio del mundo entero que tiene una cementera, una fábrica dentro del casco urbano. Es totalmente absurdo. La gente no está diciendo las cosas porque quiera hacer política, porque quiera participar, es porque se siente. Es que la gente no es ciega ni boba, oye y siente y ve. Bueno, yo me adhiero ya, creo que todo está dicho. Lo que están diciendo es la verdad. Yo admiro en este momento, recordando el tiempo de antes, que no había comercio, que si necesitaba uno ir siquiera un par de medias, tenía que ir hasta Bogotá. Hoy lo que admiro es el comercio, la cantidad de construcciones nuevas. Esto está muy hermoso realmente. Pero me cabe decir pues que la vida de antes era tan hermoso, había esa tranquilidad que vivimos y que no es difícil de evadir, recordar uno los tiempos tan hermosos, porque por ejemplo las navidades, ver que los mineros le pintaban las caritas a los niños y con su guitarra y todo tan sano. Realmente en ese sentido sí
imposible volver a esos tiempos. Ahora pues sí hay mucho avance en construcciones, porque antes pues eran 5 o 6 casas lo que se ve con teja de barro, ¿no? Pero hoy sí, hermosísimo, esto ha progresado mucho en comercio. Le doy las gracias a mis 3 grandes personajes del día de hoy. Esto es solamente un abrebocas, porque ustedes se dan cuenta que hay muchísimas historias para contar. Don Ricardo me ha dejado a la expectativa con toda esa parte política y económica. La señora Abril también tiene muchas historias para contar, pero que va a ser en otra oportunidad. Y la señora Delia también. Entonces les agradezco muchísimo este ratito. La idea era compartir, charlar, dejarles algo a los futuros, las futuras generaciones que son los niños, que ellos vean estas historias que ustedes cuentan y digan, este es mi municipio y lo debo querer y lo debo respetar. Entonces, muchísimas gracias por este ratito. Gracias.